Bueno, gente, qué pena la demora, pero pues, como habíamos prometido, hoy iniciamos con la maratón de películas para la antología. La idea es que hablemos de muchas películas y mejor si pues tenemos como un catálogo compartido de películas para ver. La lista es súper extensa, entonces si quieren comencemos con las recomendaciones para evacuar esto rápido que algunos de nosotros tenemos que procrastinar en otras cosas. De hecho, yo tengo una idea millonaria. ¿Qué tal si yo cojo El niño y la garza, la última película de Hayao Miyazaki? Esas siempre venden muy bien. Un pequeño problema, campeón. Esa película ni siquiera ha salido. Pero esa es la mejor parte. Que me lo tengo que inventar todo, hasta la película, hasta las imágenes. Ok, es mi turno. Y es momento perfecto para ver la trilogía de películas de Kisomonogatari, ahora que anunciaron que la van a sacar toda unificada en una sola película y dicen que hay 1 minuto 20 segundos más de metraje. ¿Ustedes saben la cantidad de veces que se puede anunciar la off-season en 1 minuto 20 segundos? Ya está, es esta. Totalmente ahora se va a anunciar la off-season. No va a haber off-season, Hermi, déjalo ir. ¿Y Boku no Pico? Adela, no. Yo creo que a ustedes se les está olvidando la razón por la cual nosotros hacemos esta antología. No se trata solamente de unir a creadores y hacer un montón de videos juntos. Tenemos que encontrar una razón por la cual queremos hablar de estos temas. Y en el caso del cine, me parece que es muy importante que destaquemos que no simplemente es ir, comprar palomitas y ponerse a ver monachos chinos frente a una pantalla. Se trata de una oportunidad de contar con historias que están limitadas por la cita express que tenemos en 2 horas, que a menudo se atreven a contar cosas a través de formatos únicos, de apelar al alma humana. Es la posibilidad de que el cinéfilo y el amante del anime se encuentren en el mismo espacio. Es encontrar estos estudios de siempre que de vez en cuando se atreven a contar historias como nunca. Lo que no podemos olvidar cuando seleccionemos estas películas es que... Bueno, Jeffrey, ¿de dónde? Estás hablando un montón. ¿Te vas a apurar a decirnos qué nos vas a proponer o vas a seguir hablando? Ok, Hermi. Miren, chicos, la verdad es que tenemos muy poco tiempo, entonces, ¿qué les parece si comenzamos en vez de eso por este video que nos recomendaron que se llama Antología Anime? Vaya originalidad en el título. Y podemos comenzar como a seleccionar de las recomendaciones que hacen algunas películas de las cuales nos interesaría hablar. Y Caperucita preguntó: Abuelita, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? Desde que somos pequeños nos enseñan a tener miedo al lobo malvado. Es una lección que aprendemos a través de los cuentos de hadas que, si ya tienen tantas canas como yo, conocieron a través de un libro y no un video de TikTok. El lobo que se quiere comer a los cerditos. El tramposo que quiere engañar al zorro. Aquel que viene a devorar al pastorcito mentiroso. Y, por supuesto, el más famoso de todos, el lobo disfrazado de abuelita que quiere devorarse a Caperucita Roja. Es natural tener miedo al lobo. Es normal verlo como el enemigo. Quizás por esto es que Jinro requiere poco contexto. Conocemos a su protagonista.
Nos inculcaron la lección desde pequeños hasta que nos la grabamos en la cabeza. El lobo malo que quiere devorar a la niña inocente. Al menos hasta que Caperucita explota una bomba casera. Esta es la primera grieta en la fábula de Caperucita que vemos durante la película de Hiroyuki Okiura y Mamoru Oshii. Toda la introducción de la cinta nos plantea un escenario en el que podemos asignar roles. Vemos a las fuerzas especiales acribillar a los rebeldes y tenemos claro que estamos en un Japón distópico y controlado por una autoridad militar implacable y fascista. Pero en el momento en el que Kazuki Fuse, el protagonista de la historia, duda en asesinar a Caperucita Roja terrorista, la narrativa del cuento de hadas se pone de cabeza. Es aquí cuando Jinro comienza a jugar con la perspectiva de esta historia que conocemos. No es gratuito que la película introduzca y mencione directamente a Caperucita Roja a través de un libro ilustrado con el cuento y la narración de diferentes personajes. Jinro juega al caleidoscopio y nos cambia los roles una y otra vez. Primero, al presentar a Kei, la chica que asegura ser la hermana de la kamikaze que Fuse no pudo matar, con ella como la víctima de este lobo arrepentido y con traumas. Luego nos enteramos que Kei es parte de una conspiración para incriminarlo y la piel del lobo se pasa a ella con Fuse como la víctima. Pero minutos después, el villano de la historia es otro. Las organizaciones y la burocracia despiadadas que ven a los dos como piezas desechables en su juego del poder. En el clímax de la película, los ojos rojos del lobo regresan a Fuse en su papel de máquina asesina despiadada hasta que llega su turno de ejecutar a Kei o renegar el rol de bestia que se le ha asignado. La mejor manera de describir a Jinro es como una historia que usa la fábula de Caperucita como un intertexto para llevarnos entre las sombras que danzan en la luz y la oscuridad. Pone de manifiesto la máxima de Hobbes: el hombre es un lobo del hombre, que se traduciría en que cuando una persona te es desconocida, te resulta más próxima a un lobo que un hombre. La maldición de esos roles que se nos impone. La ficción a menudo es clara sobre quién es el bueno y el malo de una historia. Caperucita es buena, la víctima, la presa, la inocente y la rebelde. El lobo es el malo, victimario, cazador, culpable y opresor. Los cuentos de hadas son historias moralistas, relatos con una lección sobre la dualidad del mundo. Pero Jinro desenmascara su mentira al jugar con estos sinónimos que asignamos a cada rol y los mezcla hasta que bueno y malo parecen imposibles de distinguir, hasta que no hay un villano o un héroe, solo humanos. Me llama en especial la atención del uso del intertexto de la policía y los rebeldes para contar esta historia. La mayoría de hispanohablantes seguramente pueden entender por qué. Después de todo, la mayoría de nuestra historia ha estado definida por la lucha entre rebeliones y Estado, por la aparición de dictadores sanguinarios y revoluciones crueles, por policías que abusan de su autoridad y rebeldes que cometen atrocidades en nombre de la libertad. Nosotros entendemos mejor que nadie la verdad que Jinro nos quiere contar. Regresemos a esa protesta del inicio. ¿Es una manifestación pacífica? ¿Omitimos en nuestra rápida lectura del cuento de hadas las personas lanzando molotov a los agentes y quemándolos en sus armaduras? La ficción, o mejor dicho, la ficción de un bueno y un malo, es el cuento de hadas más contundente y universal que existe. Es la verdad que figuras moralistas han sido e utilizado por décadas para clasificar el mundo, para justificar sus luchas o para simplificar la realidad. Es el felices para siempre que define una autoridad que nos dice quién es el lobo y quién es Caperucita, a quién temer y a quién seguir. Jinro lo entiende y a través de su historia busca desautorizar estas voces que nos han mentido durante años. Lo hace al contarnos una historia que creemos conocer, pero que no es la que recordamos. Las piezas están allí, pero puestas en un orden diferente. La niña preguntando al lobo por qué tiene esos ojos grandes y rojos que la ven sin sentimiento en la oscuridad. El paralelo de un ejercicio para liquidar rebeldes con la escena de un cuento del lobo a punto de asesinar a la madre de la niña. Caperucita escapando por el bosque del acueducto de Japón
o entregándose a la bestia porque está cansada de esta fábula cruel. Es un cuento de hadas sin moral, porque todo lo que está relacionado con estos valores no es necesario. Jinro reniega de esa autoridad que nos enseñó un mundo de inocentes y culpables. Así tenemos la imagen final de la película, un último acto de rebelión en la cinta contra los cuentos de hadas moralistas. Para comerte mejor, dijo el lobo llorando, mientras que el libro de Caperucita Roja se ahoga en un charco de agua, desechado y olvidado. Porque en una sociedad en la que todos somos cazador y presa, es imposible distinguir a uno de otro. Aunque el camino siempre sea igual, el paisaje puede cambiar. En un mundo casi idéntico al nuestro, la paz es preservada por los Kildan, unos niños que no crecen y participan día sí y día también en una guerra aérea manufacturada y convertida en mero espectáculo. No se preguntan contra quién luchan ni por qué lo hacen, tan solo cumplen con su trabajo. Así es como se nos presenta The Skycrawlers, una película que nos llega en 2008 de la mano de Mamoru Oshii, el legendario director japonés más conocido por su excepcional trabajo en Ghost in the Shell. Esta vez nos trae una adaptación de la novela homónima de Hiroshi Mori, renombrado autor de misterio que, dada la peculiar naturaleza de la obra, solo dio luz verde al proyecto cuando escuchó el nombre de Oshii. No es algo que sorprenda cuando le echamos el ojo al material original, compartiendo sensibilidades y temas muy próximos a los anteriores proyectos del director. Junto a Oshii tenemos un gran equipo a cargo de la película, con titanes como Tetsuya Nishio, encargado de dirigir la animación y trayendo unos diseños que quizás no sean tan realistas como su anterior trabajo en Jinro, pero que con una limpieza y un aire más elegante consiguen transmitir sensaciones tan humanas como inquietantes, dándole además un poquito de manga ancha a los animadores. O con Kenji Kawai a manos de la música, que mantiene un aire ominoso reminiscente de su trabajo en Ghost in the Shell y Bad Labor. En Skycrawlers acompañaremos a Yuichi Kanami, un joven piloto de recuerdos difusos en su primer día en una nueva base aérea. Nada más llegar notará cierta familiaridad en un ambiente lleno de incógnitas que le rehuyen. No sabe a quién sustituye ni por qué su avión está intacto. Y las vagas y evasivas respuestas que irá recibiendo desde luego que no van a ayudar. Si bien esta no es una obra de misterio, los orígenes de Mori se evidencian completamente en este continuo juego con lo que sabemos y lo que no, ya que no son pocas ni superficiales las incógnitas, teniendo en cuenta que Skycrawler, a pesar de ser la primera novela que publicaron, es, a su vez, la última en la cronología. Y la película juega con todo esto sumando largos silencios en unos planos estáticos que refuerzan una extraña sensación de inquietud. Lo que no se dice es tan importante como lo que sí. Así, los primeros compases de la película se presentan especialmente contemplativos, con miradas, gestos e incluso escenarios que a veces pueden decir hasta más de lo que queremos saber, creándose así una atmósfera muy única que deja un frío aire de intranquilidad en el fondo de nuestra cabeza todo el rato. Y el silencio y la soledad de estos adolescentes que protagonizan la película se rompen, como no podía ser de otra forma, en los cielos.
dejando la animación tradicional en tierra para pasar a un CGI hiperrealista donde las escenas de acción se nutren a más no poder de la pasión de Oshii por la aviación, dándonos unas impresionantes coreografías y presentando un brutal contraste entre la lluvia de metralla aérea ahogada por el ruido de los motores y los momentos tan íntimos como fríos de la tierra. Momentos íntimos que brillan más que nunca cada vez que se encuentran los dos protagonistas, donde los diseños de Tetsuya Nishio y las interpretaciones de Rinko Kikuchi y Ryo Kase, dos actores que poco o nada tienen que ver con el anime, le dan una capa más humana. Porque al final, The Skycrawlers es una película que trata temas que nos quedan mucho más cerca de lo que podríamos imaginar al principio. Tras este sorprendente ejercicio de worldbuilding cocinado a fuego lento, hay una historia muy íntima y empática, plagada de subtexto y con algunos inevitables momentos de exposición marcas de la casa. Una historia de amor sobre la identidad y la muerte, escondida bajo una crítica y afilada reflexión sobre nuestra relación con la guerra. Quizás no sea uno de los trabajos más populares de Oshii, pero, a mi parecer, es uno de los más bonitos, importantes y que más consigue decir con menos. Hasta la fecha no hemos vuelto a tener una película animada suya, así que, de ser una despedida, no se me podría ocurrir una mejor. ¿Cómo cambiarías el mundo? Hay quienes lo hacen persiguiendo un sueño. Algunos se esfuerzan toda la vida para lograr un logro. Otros inventan algo que cambia el mundo. Y otros más simples solo comentan ideas que cuelan tanto en el sentimiento colectivo que el mundo entero las quiere hacer realidad. Pero mi método favorito seguramente sea el más simple, antiguo y hermoso de todos: escribiendo una canción. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's alright. Inu-Oh es cine, es música, es la lucha para alinearse con el destino y la moda para alcanzar la gloria, por renunciar a la recompensa para vivir de acuerdo con tus creencias. Es el mejor cabrón concierto que se ha visto en mucho tiempo en el mundo de la animación. Producida por Science Saru, basado en la epopeya clásica japonesa de los cuentos de Heike del siglo XIII y dirigida por el mismísimo Masaki Yuasa, el hombre detrás de locuras como y ahora Inu-Oh. Esta película llega no solo para recordarnos que Yuasa ama la música y que un proyecto como un musical es todo un sueño en sus manos, sino también para dar el último clavo para que 2022 se volviera, al menos en el mundo del anime, como el mejor año de producciones musicales en décadas, amigos. Quiero decir, Toshi the Rock, Dan 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 Seur, Bubble, Yaboy Coming, One Piece Red, Akebi Sailor Uniform e Inu-Oh. Dios, qué año para amar la música. Por eso, contra tanta competencia, ¿por qué al menos yo elijo a Inu-Oh sobre todas las demás producciones musicales de ese año? Y es simple, porque es esta película y solo esta película la que demuestra que transformar el mundo con el arte es posible. Inu-Oh es la historia de dos huérfanos de padres. Uno porque nunca lo quiso, por nacer deforme debido a una maldición que él mismo le provocó a su hijo, volviéndolo la mascota de la casa de puro desinterés, y olvidándose siquiera que alguna vez eso fue su hijo. Aún así, este joven deforme aprendería el negocio de su padre, y el arte del no, la forma de teatro de danza japonesa a la que se dedicaba su familia. Luego tenemos a Tomona, cuyo padre falleció buscando los tesoros de Heike, dejando en desgracia a su familia y de paso a su hijo ciego, obligándolo a convertirse en músico de biwa para poder ganarse la vida debido a su discapacidad visual. Inu-Oh y Tomona, dos artistas, dos marginados, dos niños que odiaban lo que veían, uno desprecio y el otro solo colores aburridos. Dos futuros grandes amigos.
ya que ambos admiran el arte que el otro es capaz de expresar, danza e instrumento, y que a la vez complementan el suyo propio, por lo que deciden formar su propia compañía y así contar sus propias historias, las historias que no se les estaban permitido contar, las de los vencidos. La historia de esa película es la historia de la creación de una nueva forma de ritmos, melodías, bailes transgresivos que enamoran a todo este Japón feudal, la creación de canciones nuevas que ya no suenan a teatro japonés del padre Inu o la biwa a los monjes ciegos encargados de narrar las historias de los políticos que le enseñaron a Tomona. Suenan a rock, a gritos del público, al gentío de 1000 voces repitiendo un coro, a historias nacidas del dolor de ellos y el dolor de los espíritus de los heike que los inspira, que podemos ver como un ejercicio artístico, ya que el dolor lleva al arte. Y el arte revela la verdad. Y es esa verdad la que logra conectar con la gente. Inu-Oh es una película que yo definiría como poesía auténtica, ya que ver a músicos o cualquier artista reconstruir su vida y a él mismo con el poder de su arte es algo real. Las historias de cantantes que a través de sus líricas encontraban la expresión de sus angustias, la liberación de su ser, o lo que ellos mismos son, se han vuelto tan comunes en el mundo musical como las canciones que hablan de esos temas. La misma actriz de voz del protagonista, Abu-chan, es prueba de ello, una persona que se ha vuelto a armar a través de su arte, volviéndose no binaria y luchando con el estigma de ser una hafu, que es la forma de referirse a las personas que son solo mitad japonés en un país donde la etnia todavía conserva mucho poder cultural y define cómo te ven, expresando estas frustraciones con canciones como Half, que tienen palabras como: estoy atascada en el tráfico de la admiración y el complejo, siempre sintiendo que me están poniendo a prueba sobre si soy alguien bendecido o no. No quiero culpar a nadie, yo quería nacer, por eso estoy aquí. Espero que un nuevo estándar y felicidad estén por llegar. Abu menciona que Yuasa le ofreció el papel protagónico cuando ni siquiera tenía mucha experiencia en el doblaje, pero entendió al instante por qué lo hizo al ver que el protagonista y su vida tenían muchas similitudes, que su voz podría plasmar muchas de esas experiencias en el personaje, haciendo que Abu exprese el orgullo de este papel y el cambio que lidera en sus diferentes entrevistas. Durante mucho tiempo, Japón ha tenido una cultura única. Puede que no sea lo que asociamos con la palabra diversidad, pero siempre ha sido un país que ha probado todo tipo de cosas. Naturalmente, en ese Japón antiguo también vivía todo tipo de gente. A medida que más y más personas conozcan estos aspectos diferentes e interesantes, tal vez también se den cuenta de lo tonto que es estereotipar. Estoy trabajando duro para lograr este fin. Si Keep Your Hands Off Eizouken fue la carta de amor a la animación de Yuasa, Inu-Oh es su carta de despedida. Justo en el estreno de la película, Masaki Yuasa anunció su retiro oficial como director de animación. Al menos por una temporada, expresando que gastaría su nuevo tiempo libre para dedicarse a estudiar nuevas cosas. Y la razón de por qué quiso elegir esta historia como su última producción animada en mucho tiempo fue porque le encantan las obras musicales y quería despedirse con una nota alegre para él y para su público, expresando su pasión por esta película con palabras como: la raíz de la música es la emoción de cantar, bailar y dedicarse a Dios. Por eso quiero que todos bailen más. Quiero que todos se muevan. Si para mí algo demuestra Inu-Oh es que cambiar el mundo es mucho más fácil de lo que pensamos. Porque para hacerlo solo tenemos que movernos a nuestro alrededor y el mundo entero se transforma con ese cambio. Si logramos percibir cada pequeña decisión que tomamos cada día como el paso, el beat, el ritmo a un mundo diferente y quizás uno mejor para nosotros mismos, ya tendremos clara la partitura del camino a tocar. Lo difícil quizás es ser capaz de dar el paso a ritmo constante y firme para mantener el baile del cambio. Por eso te quiero ayudar. ¿Qué tal si al menos yo hoy pongo el ritmo y tú marcas el paso? Intentémoslo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Más que cambiemos el mundo.
Como dijo su director, Takayuki Hirao, Eiga Daisuki Pompo-san es un pitoreo para quienes están persiguiendo sus sueños o los han dejado de lado. Y por eso es muy interesante que, de los 3 personajes que consiguen dedicarse a su pasión, solo uno de ellos empiece la película persiguiendo su sueño. Natalie, una aspirante actriz que no puede dar clases de actuación porque tiene que pasar su tiempo en varios trabajos. En cuanto a la productora, Joel Di Pomponet le permite vivir con la actriz Mistia para que aprenda de ella y le ofrece un papel en una nueva película, Meister, consigue un premio de la New Academia. Natalie es en quien pensamos cuando hablamos de gente apasionada, una chica con un sueño claro que trabaja duro para conseguirlo, un diamante en bruto que solo necesita la oportunidad adecuada para que florezca su talento. Por eso contrasta con los otros personajes. Takayuki Hirao quería que Pompo fuera una película en que la minoría consigue una victoria frente a la mayoría. Quería que fuese una historia sobre gente marginada que, aún así, conectase con el gran público como una historia entretenida. Para ello trabajó hasta el último momento en todos los detalles de la película. Revisaron el color para que New Hollywood fuera la colorida ciudad donde los personajes cumplen sus sueños. Trabajó con su editor, Tsuyoshi Mai, para lograr una impecable edición, poniendo cuidado en las transiciones que recuerdan a su mentor, Satoshi Kon, y recortó la historia hasta que cupo en unos frenéticos 90 minutos, como le gusta a Pompo, asegurándose de que fuera fácil de entender para todos. Y para ello, introdujo un personaje que no aparecía en el manga, Alan. Alan es un hombre popular que consiguió un buen puesto en el banco de Hollywood, el cual no le satisface. Nunca siguió sus sueños, si es que acaso tenía. Pero ver la dedicación del equipo de Meister, una película que no podía encontrar financiación, le motivó a cambiar. Alan decide arriesgar su puesto, insistiendo en que le den un préstamo a la película en una reunión que está retransmitiendo en secreto para probar que hay interés por ella. Alan representa a una persona normal, parte de la mayoría para Hirao. Es alguien que siguió el camino a una buena vida y se quedó atrapado allí. Y lo que le ayuda a encontrar su lugar en ese trabajo es ayudar al equipo de Meister, en concreto a su director, la viva representación de esa minoría cuya pasión atrapó a Alan, Jin Finney. Jin no quiere hacer nada en particular cuando empieza la película. Nunca se le ha dado bien nada, pasó sus años de estudiante viendo películas y analizándolas obsesivamente en su cuaderno, porque era lo único que le alegraba. Y ahora consiguió de alguna forma trabajo como ayudante de producción de Pompo, y parece que le gusta, le permite estar cerca de quienes hacen películas. Si Alan es alguien normal, Jin es uno de los marginados, y por eso Pompo quiere ver qué puede crear. En la película, Jin encuentra su pasión en contra de su voluntad. Descubre que le gusta editar porque Pompo le manda a editar y descubre que le gusta dirigir porque Pompo se lo manda. Una vez completa su primera película, Meister, ya se ha enganchado a hacer películas y se convierte en una pasión que persigue por su propia voluntad. Pero nunca había pensado que pudiese dirigir, ni le interesaba intentarlo. Para Natalie, que desde el principio quería ser una actriz, su papel en Meister era la oportunidad de comenzar su carrera. Para Jin, era un ultimátum. Aunque al final le guste, la motivación de Jin no son sus anhelos, sino el miedo a perder el único confort que le queda. Y es por eso que Pompo confiaba en él, porque ve que sus frustraciones y obsesión con las películas le pueden convertir en un buen cineasta. Así que decide empujarle desde su posición como una productora establecida para ver si puede crear una película que verdaderamente la atrape. La película, con Jin, muestra una forma distinta de pasión. En contraste a Natalie, que desde el principio tenía un objetivo y trabajaba para lograrlo, Jin consigue encontrar su vocación como cineasta, motivado por sus miedos y frustraciones, a base de descubrir qué le gusta y perseguir esa diversión. Representa, como Takayuki Hirao decía, una minoría que consigue una victoria frente a la mayoría, que consigue atrapar a una multitud con su película en una entusiasta celebración de la gente que persigue su pasión. Y también de todo lo que sacrifican para ello. Al principio de la película, Jin se enfrasca en la edición de un tráiler y descubre su pasión por editar. En el final, esta pasión que le empuja a crear se vuelve un impulso destructivo. Jin sacrifica todo lo que tiene, deja la película sin financiación porque insiste en que necesita más escenas, y cuando consigue volver a rodar gracias al trabajazo de Alan y Pompo, se pone a editar casi sin dormir, incluso tras ingresar en el hospital por exceso de trabajo. Jin internaliza el gusto de Pompo por películas de 90 minutos, y por ello corta todas las escenas prescindibles de su película, y lleva esa filosofía a su vida para desechar todo en pos de su arte. Este último tercio de la película es casi por completo contenido original.
Hiro aprovechó el vacío que deja el manga desde que empieza a editar hasta la entrega de premios para, como hace Jin, introducir su propia perspectiva en el drama. Como Kevin explica en Sakuga Blog, está tomando de su experiencia tras la adaptación de God Eater, en que su equipo en Ufotable tuvo problemas completando la serie a tiempo bajo sus exigencias, lo cual le forzó a abandonar el estudio y pasar unos años como freelance, hasta que dirigió Pompo. Aunque curiosamente, parece que Ningen Plamo, el autor del manga, tiene la misma perspectiva respecto al proceso creativo, porque Jin toma el mismo camino destructivo en los 2 tomos del manga que no ocurre la adaptación. Aunque la película mantiene su entusiasmo, se nota que no está del todo satisfecha con esta respuesta. Como reconoció el director, incluso si esa visión solitaria del proceso creativo es lo que ve para sí mismo, la actitud de sacrificarse y trabajar en exceso de Pompo es lo último que la industria del anime necesita ahora. Al fin y al cabo, las condiciones de trabajo en la industria son pésimas, y que los animadores se sacrifiquen por ellas no mejora la situación. Y podría decirse lo mismo respecto al Hollywood en que transcurre la película, dada la actual huelga de escritores y actores. Al celebrar la dedicación de Jin, también glorifica sus sacrificios, y no sé para considerar que quizá es un problema que un cineasta tenga que escaparse del hospital para acabar su película a tiempo, o que tengan que tomar un gran riesgo para conseguir la financiación necesaria, y solo gracias a que al director del banco le pareció que sería buen branding. En la adaptación, estas condiciones son lo que le fuerzan a elegir entre su vida y su arte. Es por ellas que su pasión pasa de atraparle a consumirle. Pero como se centra en la actitud de Jin, no se fija en el contexto en que hace la película, y por eso no se plantea que, quizá, no hace falta que quienes persiguen su pasión, o nadie, se tengan que matar para ello, y quizá se pueda hacer algo al respecto. Esta pasión tan intensa que llega a consumir al artista es admirable, pero la película no ve otro camino para Jin que abrazar este impulso autodestructivo. Es gracioso, por esto, que Jin se ponga a pensar que tiene que cortar su vida y sus conexiones cuando Natalie está a su lado, apoyándole. El solitario proceso de edición le lleva a esforzarse hasta desfallecer, pero también vemos que el rodaje transcurre como un esfuerzo colaborativo en que todos intentan hacer una buena película bajo la visión de Jin. No hay pocas historias sobre gente motivada que dan todo de sí por un objetivo claro. Yo creo que es fácil pensar que, si no pones el mismo esfuerzo, no estás haciendo suficiente, antes de siquiera preguntar si es razonable esperar o pedir tanto sacrificio. Lo que pasa en Pompo es interesante porque Jin toma ese camino para hacer una buena película y la historia no ve otra opción para un fanático como él. Pero también se muestra que la relación de cada personaje con su pasión, desde cómo la descubren a cómo ésta se manifiesta, es diferente, con personajes que empiezan como marginados y otros que empiezan con una vida normal. Pompo es una oda a la pasión en todas sus formas, con un entusiasmo contagioso, que muestra cómo ésta mueve a las personas, y también cómo las llega a consumir. Hace un par de meses pude ver una película que me hizo sentir cosas muy hermosas, pero ninguna de estas evocaban unas palabras concretas. Tal vez fuera a causa de su increíble animación, o porque siempre he imaginado el cielo y el océano como lugares inabarcables. Think of the sun's heat on your upturned face on a cloudless summer's day. Our ancestors worshipped the sun and they were far from foolish. It makes good sense to revere the sun and the stars, because we are their children. Pero lo cierto es que me sentí algo estúpido al no entender una de las escenas finales de la película, la que podemos considerar como el clímax. Si no has visto esta película, no te preocupes, tampoco podría spoilearte. Intentando comprender mejor lo que había visto, busqué si el propio director tenía algo que decir. Es así como encontré que en una entrevista de Ayumu Watanabe comentaba lo siguiente: aunque estoy explicando el tema y la intención, la otra persona no siente que se le esté explicando nada, o siente algo pero no sabe muy bien qué es. Eso es lo que buscaba en esta escena. Quería que el público sintiera algo visualmente en la medida de lo posible. Intentar comprender la película desde un punto de vista lógico y objetivo me estaba alejando de las intenciones de Watanabe. Aunque con estas palabras él se refería a una única escena, lo cierto es que me animó a explicarme, o mejor dicho, expresarme desde otra perspectiva. Hace 10 años comencé a crear mis propios anime music videos, precisamente porque no encontraba las palabras adecuadas para describir a los animes que veía, y de alguna manera quería compartir con otros amantes del medio lo que me hicieron sentir. Es por eso que para este vídeo todo lo que pueda expresar con palabras me servirá para conducir mi mensaje, y todo lo que no pueda expresar con ellas lo plasmaré con mi edición. The cosmos
is all that is, or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stir us. We know we are approaching the grandest of mystery. Esa persona a la que escuchas es Carl Sagan, un astrónomo, astrofísico, divulgador científico y un largo etcétera. Esta persona experimentó a muy temprana edad cómo el mundo a su alrededor se expandía, y no porque sus padres fueran científicos o algo parecido, sino porque con 5 años lo llevaron a una exposición donde vería algo que lo marcaría de por vida. La Exposición Universal de 1939. Carl Sagan quedó maravillado por las autopistas y los cruces a niveles que se encontraba. No tiene nada que ver con el cosmos, pero esto fue solo el principio. En el libro Carl Sagan Alive, escrito por Kay Davidson, podemos ver algunas de sus primeras impresiones al descubrir la televisión. Sencillamente, el mundo contenía maravillas que yo nunca había imaginado. ¿Cómo podía convertirse un tono en una imagen y una luz convertirse en ruido? De esta cita me quedo con la primera frase, porque cuando Ruka, la protagonista de esta historia, visita un acuario junto con sus padres cuando todavía es una niña, descubre que el mundo está repleto de criaturas maravillosas de diferentes colores, formas y tamaños. De alguna forma me sentí igual viendo esta escena. Ya no soy un niño, pero el ver por primera vez una animación que me dejase con la boca abierta seguramente me hizo ver como si lo fuera. Mi conexión con esta película fue muy natural y estoy convencido de que a ti también te podría pasar. Por ejemplo, si alguna vez de pequeño estabas en un coche y al mirar por la ventanilla te imaginabas como un ninja, un superhéroe o tú mismo saltando y esquivando obstáculos a medida que avanzabas, entonces puedes sentir algo parecido viendo esta escena. Podíamos imaginarnos moviéndonos así de ágiles. Igualmente, esta agilidad en Ruka es algo normal para ella. Cuando llega el verano, se siente mucho más veloz, más rápida y más desafiante que todos sus compañeros. Lo cierto es que todo esto tiene que ver con el principio de la historia y resulta comprensible. El problema viene cuando la trama avanza y los personajes se sienten cada vez más difusos, más enredados, más profundos, pero no porque lo sean, sino porque lo significan. Tan cerca y tan lejos, el mar y el universo se entrelazan. On this shore, we've learned most of what we know. Recently, we've waded a little way out, maybe ankle deep, and the water seems inviting. Some part of our being knows this is where we came from. Sientes que puedes perderte en la inmensidad solo con mirar los ojos del niño Sora, o sumergirte en el mar junto con Umi, el otro niño, para así descubrir que la inmensidad es lo que te estabas perdiendo. Podemos utilizar esta cita de Rumi, un célebre poeta musulmán persa, que dice así: no eres una gota en el océano, eres el océano completo en una gota. Esta frase me recordó a algo que viví hace un tiempo. Y es que me resulta curioso cómo hace más de 6 años, precisamente cuando visité un acuario, subí una foto a Twitter acompañada de esta frase: la naturaleza no necesita a las personas necesitan a la naturaleza. A día de hoy sigue siendo la foto anclada en mi perfil. Tal vez no tenga mucho que ver con esta idea entre el microcosmos y el macrocosmos, pero la relación entre el acuario, el mar y la estructura de la frase produce un parecido lo suficientemente bello como para querer contarlo. Los seres humanos necesitamos a la naturaleza, y si el macrocosmos implica contemplar el universo completo al margen de la naturaleza humana, entonces somos prescindibles. O tal vez no importa. Eso no cambia que seguimos siendo insignificantes en el cosmos. Como diría Carl Sagan, un punto azul pálido. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Como no entendemos lo que ocurrió antes del Big Bang, y mucho menos lo que pudimos ver, solo nos queda interpretar lo que Watanabe quería que sintiéramos. En mi caso me sentí muy pequeño e insignificante, pero eso también me alivió. Estaba presenciando un espectáculo de complejidad y a la vez de armonía, incomprensión, pero belleza, el todo y la nada a la vez. No estoy seguro de si estas palabras describen perfectamente lo que sentí. Si has visto la película o en algún momento la ves y utilizas palabras diferentes para expresar lo que sentiste, puede que aún así, porque tú y yo somos diferentes pero iguales, hayamos sentido lo mismo. Esta es una película de mi infancia que incluso tenía en VHS.
Un chico, al ayudar a un gigante de piedra, obtiene un objeto mágico, la Espada del Sol, que le permitirá derrotar a un demonio malvado que pretende acabar con la humanidad. Una historia sencilla para la primera película que dirigió Isao Takahata, para la película que ayudó a unir más los lazos de este con Hayao Miyazaki, para la película que supuso un nuevo paso para la animación a finales de la década de los 60, para la película que pudo ayudar a que naciese Estudio Ghibli. Taiyo no Ouji Oru no Daibuken fue estrenada en 1968 por la compañía Toei Animation y dirigida por Takahata, con dirección de animación de Yasuo Otsuka y en un puesto menor diseñando escenas y algunos personajes, aunque bastante implicado en el proceso, Miyazaki. Con ella, el equipo artístico se proponía lograr una serie de cambios en el mundo de la animación de entonces, pero por desgracia, aunque este fuese un filme independiente llevado a cabo por ellos, la presión de la compañía se hará notar en varios aspectos. En consonancia con las animaciones de su época, se narra la aventura en este caso de Oru, quien sale tras la muerte de su padre en busca de su gente, cuyo pueblo antaño fue arrasado por el demonio Grunwald. Aún así, diverge primero con estas en el espacio en el que se ubica la acción. A pesar de que se basa en un teatro de marionetas, que a su vez se inspira en una leyenda japonesa Ainu, se terminó por ubicar en un lugar cualquiera europeo. Fue Toei Animation la que impuso este cambio por su intención de comercializarla en Occidente, cuando la mayoría de producciones adaptaban cuentos tradicionales asiáticos. No obstante, esta ampliación de influencias iría sucediéndose poco a poco, por lo que no es lo más revolucionario. Más significativo es el avance a nivel técnico. No es solo que hubiese mejoras en el uso de las cámaras y en la inclusión de panorámicas, sino que aspiraron a que los elementos en pantalla interactuasen entre ellos, a que los rostros tuviesen mayor expresión y a que hubiese una mayor verosimilitud en el movimiento. Sin embargo, aunque tengamos escenas como en la que Horus da caza al monstruo del río, o la inicial con la persecución de los lobos de gran sensación de movimiento, aunque Hilda en sus facciones refleje su disgusto ante la insistencia de las mujeres del pueblo por suponer su futuro, el resultado de la obra, como se puede ver más hacia el final, es desigual, fruto de las guerras corporativas para poder llevar las innovaciones a cabo frente a las imposiciones de Toei Animation, que buscaba solo seguir manteniendo una estética infantil cercana a Disney. Estos problemas también se los encontraron en el propio guión. Una de las exigencias fue la aparición de animales parlantes, como el oso de Horus, Koro, que tiene un papel residual, o la ardilla y el búho blanco de Hilda, que sí tienen mayor peso como conciencias del personaje, que le dan profundidad. También se tuvo que mantener el toque de musical, aunque lo terminan reduciendo al tema principal o a las canciones de Hilda, que le dan a la música un papel negativo en tanto que gracias a ella, este personaje puede nublar la mente de la gente. De hecho, como ya se habrá podido intuir por varias menciones, el personaje que sale más beneficiado en su trato narrativo es Hilda, aun cuando el filme se esfuerza por no caer en lo que otras películas de la compañía, con temas que carecían de profundidad y con personajes sin apenas desarrollo, y por ello quisieron darle una mayor complejidad a la trama, el protagonista sale perdiendo por su personalidad arquetípica de héroe frente a la hermana del demonio Grunwald, la cual roba toda la atención, a pesar de que aparece más o menos a la mitad de la cinta, debido a su debate interno entre apoyar a Horus, quien la ha respaldado y ayudado con su asentamiento en el pueblo, o seguir las órdenes de Grunwald y matar a su nuevo amigo. Y también, a través de ella, a causa de la ideología que impregnaba el grupo por su vinculación con el sindicato, esta representa las tensiones que tuvieron con Toei Animation y su propia lucha entre seguir las directrices que ésta les imponía y revolucionar la animación. Takahata esquivaba el hablar de esta película en entrevistas por los problemas en la producción o no la comentaba con orgullo, renegaba de ella. Al final, ni él ni Miyazaki ni Otsuka pudieron culminar en 3 años de producción todas sus propuestas, y además la película fracasó en taquilla, también porque solo estuvo una semana en sala. No obstante, le dio motivos suficientes a Toei Animation para no volverle a ofrecer a su director ser la cabeza de otro filme e irle reduciendo su peso en otros proyectos hasta que se marchó a Apro en 1971, al igual que haría poco después Miyazaki e hizo 3 años antes Otsuka. Sin embargo, no podemos negar que la película supuso un avance. Eso sí, uno que se quedó a media.
se ha convertido en uno de los hitos de la animación japonesa, y aunque lo distancien varias obras hasta la fundación de Estudio Ghibli en 1985, sí que en ella se pueden apreciar rasgos en común con sus grandes filmes posteriores, ya sea en el interés por el desarrollo de personajes y sus problemáticas, o en el tratamiento de temas como la orfandad y la infancia para Takahata o el poder de la naturaleza para Miyazaki. Este fue el primer intento de crear una película que respondiese a los ideales de animación que ambos compañeros compartían. Incluso con las dificultades en su producción, sirvió para que se animasen a continuar con su carrera, una que alcanzaría la fama por su apuesta por un cuidado técnico, por negarse a la animación limitada y por el detenimiento en unas historias emocionales para un público no tan infantil. Taiyo no Ouji Oru no Daibuke no será hoy en día la película más amena de ver. Aunque fuese una película de mi infancia, no recuerdo que me hubiera gustado porque no es para niños y casi me olvido de su existencia, pero ha sido hace pocos años y después de revisionarla cuando he podido apreciarla mejor al saber quiénes había detrás. No será mi favorita, pero ahora de adulta sí le guardo cariño, por comprender lo que supuso tanto para el futuro de la animación japonesa como para el de Estudio Ghibli. Ongaku es una película sobre movimiento. A ver, no. Técnicamente es una película sobre 3 delincuentes que empiezan una banda y tocan en un festival local. Realmente se puede encapsular todo lo que ocurre en esta obra solo con esa frase, haciendo que sea algo difícil de spoilear, ya que lo importante no es lo que ocurre, sino el cómo ocurre. Ongaku es rara, aunque no hace falta que te lo diga, estás viendo los clips. Kenshi Uesawa se encargó él solo del guión, la dirección y la animación, tardando 7 años en terminarla. Y por si no lo notaron, la animación no solo se ve rara por el diseño simplista de los personajes, sino que también la animación está hecha mediante rotoscopia en casi su totalidad. Pero si hay algo que resalta cuando empieza, no es el cómo las cosas se mueven, sino el cómo a veces se quedan estáticas. Al inicio de la película, las vidas de tanto el protagonista Kenshi como de sus compañeros estaban estancadas, simplemente se juntaban en una sala para perder el tiempo y fuera del colegio pasaban los días paseando sin rumbo por la ciudad. Por lo único que los vemos movilizándose es para ir a pelear con gente de otros colegios, e incluso eso lo toman como otra forma más de pasar el rato, la cual simplemente abandonan al momento de encontrarse con algo más interesante. Y de esta forma también es que llegan a la música. Simplemente el protagonista terminó robándose un bajo y al escuchar a un policía decir que el tener una banda es algo increíble, convenció a sus 2 compañeros para formar la suya. Pero mientras ellos seguro esperaban que sea otra forma de matar el tiempo, al tocar su primera nota, el mundo empezó a girar. Por supuesto, la música que hacen difícilmente sería calificada como buena bajo cualquier estándar musical, pero ese no es el punto. Detrás de esa forma de música tan básica que estaban haciendo, se encontraba la emoción de un grupo de personas, las cuales finalmente se sintieron movidas por algo. A lo largo del film, mientras se van encontrando con más música, esas pausas estáticas empiezan a desaparecer y cada vez podemos ver más movimiento, desde poder sentir el viento pegándote en la cara con solo escuchar una canción sobre un viaje, hasta el sentir el impacto del descargo sincero de un grupo de estudiantes, hasta que después de escuchar una grabación de su música, Kenshi, descontento con su performance, decide abandonar la banda. Era algo usual para él el dejar las cosas una vez se ponían complicadas, pero esta vez la cosa era distinta. Ya no podía quedarse sentado mirando la televisión o seguir paseando por la misma ciudad mientras vería las horas volar. Algo dentro suyo le pedía que no se quede quieto. Lo primero que podemos escuchar apenas arranca la película es alguien planteándose el cambiar su estilo de pelo. Más adelante vemos que son del grupo de pandilleros del colegio Muratake, los cuales llevan todos el mismo peinado, e inmediatamente después de eso aparece Kenshi, quien es pelado, marcando un rápido contraste entre gente la cual tenía algo que cambiar y alguien que ni siquiera tiene algo para modificar. ¿Y qué es un cambio sino un movimiento de un estado a otro? Al final del día, Ongaku es sobre movimiento, sobre el paso de estar estático al empezar a avanzar. Al inicio vemos tanto a un Kenshi como a una película totalmente estáticos, pero a medida que la música se va integrando en su vida, todo empieza a moverse, llevando a un clímax increíble que me gustaría que, en vez de que se los cuente yo, lo experimenten por su cuenta.
Es increíble cómo llevamos tantos videos y aún así ninguno ha hablado de la historia del cine, por lo que permítanme hacerlo. ...1896... el arribo del tren a la estación de Ciutat. Bueno, está bien, no. Luego de que mi parte fuese casi un tercio de la primera antología, digamos que aprendí de mis errores. Pero bueno, sí, siempre cuando hablamos de las visuales de un anime, nos encanta analizar la animación, obviamente, los backgrounds y los planos de culo, gracias a que son cosas muy intrínsecas al medio. Pero siento que solemos olvidar que sigue siendo cine, es decir, que comparte elementos creativos con lo que vulgarmente llamamos live action. Y quien mejor representa lo que está justo en medio de los dos mundos es, sin lugar a dudas, Naoko Yamada. Gracias a que las principales inspiraciones de Yamada son Sofía Coppola y Yasuhiro Ozu, su dirección es especialmente expresiva a la hora de escoger según qué planos, dando mensajes detrás del orden en su montaje, y me parece que la obra que más lleva esa esencia es Una voz silenciosa. Sí, tengo como 5 videos hablando al respecto, pero no deja de sorprenderme cuán variada es esta película. No se limita a un solo tipo de plano o angulación, y durante sus 2 horas hace uso de diferentes tipos de montaje. De hecho, realiza prácticamente todos los que conocemos. Esto hizo que lo que eran 7 volúmenes en manga se convirtiera en una sola película independiente, que, aunque si solo se ve lo superficial, la historia se siente un tanto vacía, a través de la variedad audiovisual nos relata absolutamente todo lo demás. Por una parte, si analizamos los planos según su encuadre, por ejemplo, desde el inicio, observamos un juego muy peculiar con los elementos en pantalla que acompañan a los protagonistas. Los planos generales en este filme son ampliamente aprovechados para generar marcos, los cuales encierran a los personajes en pantalla, y es a través de los objetos que los rodean que entendemos los sentimientos o estados emocionales de los actores. El encierro representa la ansiedad con la que cargan los chicos por su travesía en esta historia, es decir, sus conflictos internos. Su contraparte, por tanto, planos más cercanos, como podrían ser los primeros o hasta medios, son utilizados para el rompimiento de dicho sentimiento de agobio y represión. Por otra parte, la angulación, a pesar de mantenerse siempre en un estado normal, cambia constantemente la altura de la cámara para generar esas perspectivas diferentes que pueden o no encerrar a sus personajes. Sin embargo, y a pesar de ello, sí existe un juego también. En esta película, siempre que veamos un contraplano frontal o de una conversación entre 2 personas, va a existir un conflicto interpersonal entre los personajes en pantalla, aunque no lo sepamos aún. Yamada instala este juego para que su contraparte lógica también nos sirva de apoyo visual adelante, es decir, los planos laterales o de perfil serán aquellos en los que se rompan dichos problemas. Sabiendo estos 2 juegos es que se puede llegar a conclusiones únicamente a través de la fotografía, entendiendo el conflicto interpersonal como el contraplano frontal y el conflicto interno como los planos generales que buscan encerrar al actor, es que podemos llegar a deducir desde un inicio cómo debería ser la resolución de la película. Sin spoilear nada y solo con esos detalles, sabemos que la escena debe ser de perfil con un plano general o gran plano general y que no los encierre, al contrario, que los libere de elemento material a su alrededor. Lo más lindo de todo esto es que llevando tan solo 30 minutos de película puedes deducir cuál es el único lugar que se nos ha mostrado en el que se puede hacer una escena así. Y mira, parece muy oculto, pero lo mágico es que a pesar de ser muy técnico todo lo que te estoy diciendo, no necesitas saberlo para poder disfrutar la película y sentir que hay algo ahí cuando la estás viendo por primera vez. Entiendes que las escenas funcionan sin antes analizar, y esto se debe a que todo lo que te estoy diciendo se te va enseñando desde el primer montaje. El montaje de las diferentes secuencias y especialmente su dirección es sublime, pues repitiendo los juegos que antes te dije una y otra vez a base de sobreexposición, se nos cuenta la historia entera sin necesitar un solo diálogo, y además lo hace utilizando un montón de tipos diferentes. El montaje lineal es visto durante su cita en verano, por ejemplo. El montaje alterno es usado durante la escena en la que ambos corren al puente. El montaje paralelo es palpable en la primerísima secuencia, y el invertido, de forma muy técnica eso sí, es todo el flashback de la primaria. Yamada no solo utiliza sus juegos de fotografía para contarnos la historia a través de los sentimientos de los personajes, sino que lo hace jugando con todos los tipos de montaje espaciotemporales que conocemos. De inicio a fin se repiten los planos necesarios para que cuando lleguemos al final y especialmente a las escenas más potentes, nuestro inconsciente ya sepa dónde voltear. Y, sin embargo, aún falta un elemento más. Kensuke Ushio fue el encargado de realizar el apartado auditivo de esta película, y a diferencia de otras obras donde
es un elemento complementario, Yamada se encargó fuertemente de que la música estuviese medida a detalle. Las piezas que podemos oír durante la película son muy peculiares, y es que la gran mayoría están pensadas para ser usadas dentro de montajes rítmicos, es decir, que el orden de los planos responda al ritmo de las melodías. Por ejemplo, en el montaje alterno que mencionamos, los pulsos van al ritmo del corazón de una persona corriendo, lo cual intensifica cada vez más la velocidad a la que se cambian los planos, pero no se queda solo en ese tipo de montajes, sino que el silencio también es parte de la música. Hay momentos muy importantes en los cuales la música da espacio a que sea el mundo el que hable y no las notas, como Ueno golpeando estos tubos para que entendamos que Nishimiya lo está sintiendo a través de la vibración, o cuando se presenta ante su clase, habiendo notas musicales únicamente como acompañamiento de los movimientos de la chica para representar el cómo será la música para alguien incapaz de oír. La música en este filme está para mucho más que acompañar la historia, está para ser contada de otra forma. La decisión de utilizar música como una forma central de comunicación en una película sobre una chica sorda es profundamente simbólica. Esta elección no solo busca representar la importancia de la música como una forma universal de expresión artística, de conexiones que trascienden las barreras lingüísticas y sensoriales, sino que comunica lo que las palabras no pueden expresar completamente. En lo práctico, la música se convierte en un medio para que los personajes se conecten con sus propias emociones, mientras buscan hacerlo con las de los demás. Los personajes a menudo luchan por comunicarse de manera efectiva, y la música se convierte en una vía a través de lo cual pueden expresar sus sentimientos más profundos y encontrar una conexión emocional. El uso de la música en las escenas que representan la discapacidad auditiva de Nishimiya crea un contraste sorprendente. Al mostrar cómo la música se distorsiona o desaparece por completo en su mundo, la película ilustra la lucha que enfrenta para comunicarse y comprender a los demás. Este contraste enfatiza aún más la importancia de la música como una forma de comunicación para aquellos que enfrentan esta barrera. Es una declaración sobre la capacidad del arte para trascender las limitaciones físicas y conectarnos en un nivel emocional más profundo. A través de este arte, los personajes encuentran una manera de expresarse, sanar y conectarse en un nivel que va más allá de las palabras habladas. Es un recordatorio poderoso de que la comunicación no se limita a las palabras y que existen formas diversas y creativas de expresarnos que pueden unir a las personas en un nivel humano y sobre todo emocional. Y es que eso es lo importante de esta película. Koe no Katachi, aunque muchas veces es traducida como una voz silenciosa, en verdad significa la forma de la voz. Es una película que habla sobre diferentes formas de comunicarse y cómo el no hacerlo lleva a conflictos. El cine no es un bello arte solo por las historias que nos narran, sino que es el cómo lo que hace trascender este arte. En el cine las imágenes se convierten en poesía visual y los personajes se convierten en amigos íntimos, en reflejos de nuestras propias luchas y anhelos. Naoko Yamada encontró en las personas sordas un anhelo por disfrutar de este arte audiovisual y creó una obra de arte capaz de comunicarse de diferentes formas para llegar a todo el mundo. Koe no Katachi se puede ver, Koe no Katachi se puede oír, pero sobre todo, Koe no Katachi se debe vivir. ¿Qué? ¿Y los otros 20 minutos del video de Gambi dónde está? These words I spell out in my heart. Hope they will reach you far away. ¿Se dieron cuenta que este año es el video más largo? Esta gente cada vez se esfuerza menos, definitivamente. Pues mira, Paris, nada mal para hacer mi 27º video de Silent Voice. Ojalá ningún sub de Strat se enoje porque le robé la película en antología. Es la primera vez que participo en una antología y no me arrepiento. Ha sido una bonita forma de conectar con otras personas, pero también de que vosotros conozcáis canales afines. Si a partir de aquí comenzáis a seguir y apoyar a cualquiera de estos, habrá merecido la pena. Oye, ¿sabías que si somos los suscriptores de Gambi, Dermy y Paris, Strata sigue teniendo más? Desde la primera temporada esto sigue lleno de picado, bro. Yo sé que la película de mi vídeo no la conoce ni Dios, pero a que el vídeo me queda bonito. Si algo aprendí de ser el jefe de esta tercera antología, es que nunca le tenés que preguntar a una mujer su edad, a un hombre su salario y a un anituber cuándo va a tener su video listo. Por favor, ayuda. 3 años de antologías y la parte de Hermes sigue siendo mi favorita. Cuando era pequeño, mi papá me dijo que la vida era como una caja de chocolates.
Por desgracia, después de esto salió a comprar cigarrillos y nunca regresó. Entonces tuve que ver Forrest Gump para poder entender completamente qué significaba la metáfora. ¡Feliz Año Nuevo! Es un placer poder participar en esta edición de la antología junto a algunos de los mejores creadores que conozco de esta plataforma. ¿Acaso no sabes quiénes son? Su antología será la antología que atraviese los cielos. Ah, parece que no salí en esta. Bueno, quedó incluso mejor, ¿no? Un abrazo, gente linda. ¿Ya hemos terminado? Si no me ha dado ni tiempo de hacer propaganda de Zaregoto. Antes de nada, buen trabajo a todos. Perdonad si escucháis un poco de ruido de fondo, chicos, que voy conduciendo ahora mismo. Me voy de viaje. En fin, quería desearos feliz Navidad a todos. Un momento, tengo que dejaros, chicos. ¡Hostia!